Tenemos malas noticias. Está muy rayado. Sí o sí, tenemos que salir con la moto en condiciones. Hoy toca chamba. Hoy toca chamba, vamos a limpiar. Cortando el pan con una tarjeta de crédito. Vos sí que tenés la tarjeta de crédito afilada. Estamos yendo a comer un cordero patagónico. Por fin. Y el problema está acá. Camarógrafo y todo. Está recontra cerrado esto. Ay, me dijeron que viene recién el próximo lunes. Una semana. Una semana. Buenas, buenas, gente linda, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Seguimos en el Calafate, ahora estamos en plena subida. Miren lo que es la calle. Bueno, en la cámara siempre va a ser muy difícil mostrar la perspectiva. A ver si por pero ahí con el vehículo se dan cuenta. Miren de fondo ahí las montañas nevadas. Eso que se ve ahí es un poco del lago argentino. Pero a partir de esa cuadra empieza una subida re importante. Más allá de la subida y el lago y la nevada y la mar en coche. No, muy lindo, pero... Tenemos malas noticias. Estamos yendo hacia el taller donde está la EBR ya hace un par de días que le habíamos dejado por el tema de que los retenes delanteros de la amortiguación delantera estaban perdiendo líquido y por un movimiento que habíamos encontrado en la rueda trasera. Eso lo contamos en los videos anteriores. No los hice los barrales, no los voy a hacer porque están muy rayados. Si yo lo arreglo va a perder aceite y va a gastar todo. Oh, mirá, está muy rayado. ¿Qué serían las rayas? Todas estas que están así. Sí, por ahí va a perder aceite. Si yo le pongo el retén nuevo, va a perder aceite. Sí. Está muy rayada. Está muy rayado, a ver. Esta también está. Entonces van a gastar de gusto porque no va a perder de vuelta. El retén va a seguir pasando por acá, pero por la línea va a pasar aceite. Conclusión, la mala noticia que nosotros pensamos que era solamente el tema de la rueda trasera, que está gastado. La rueda trasera tiene un movimiento hacia los lados y era un conjunto de varias cosas. Una, que estaba el horquillón flojo, no revisé eso, mala nuestra. Lo raro que lo habíamos apretado, pero bueno, se pudo haber aflojado, no pudo haber estado bien apretado. Otra, que tenía los manchones ya destruidos, se los colocamos nuevos, los pudimos conseguir acá. Y el otro movimiento que tenía hacia los costados de la rueda, donde asienta uno de los rodamientos, está gastado. Entonces tienen que acelerar fuertísimo para poder subir. Miren, miren. Eso no sería tanto el problema, porque yo me traigo la moto acá al hospedaje, le saco la rueda y Lizzy me pasa el contacto del único tornero que hay acá en Calafate, en la ciudad, el cual, al ser el único, andás a ver lo que cobra. Pero ahora se sumó el tema de los barrales. Ahora tenemos que comprar los barrales. No sé, esta es la realidad. Te toca el bolsillo y a veces cuando te sentís un poquito suelto, en el sentido que decís, estoy aliviado, no es que nos sobra, pero estamos aliviados. Pero con ese alivio estábamos hablando de aprovechar las ofertas que hay para ir a comer, a probar por fin el cordero patagónico, que todavía no lo probamos. Como estamos en temporada baja y buenos precios. Queríamos aprovechar esa promo, pero me parece que ya no sé, tenemos que seguir con el viaje, pero con toda esta situación imposible, porque nosotros desde acá, desde el Calafate, la ciudad próxima que sea más urbanizada que el Calafate, que tenga más opciones de mecánica, de repuesto, es Bariloche, y estamos, creo que si no me equivoco, a más de 1000 o 1000 kilómetros. Y entre todo eso es todo el medio de la Patagonia, sobre la ruta 40. Esto es así, sí o sí, tenemos que salir con la moto en condiciones. ¿Qué más le podemos pedir a la pobre? Sabemos que el tema de los bolilleros es por el peso, es obvio, el desgaste. Antes de ver los precios de los barrales, de ver cómo vamos a hacer, vamos a disfrutar de unas tortas fritas. No se puede hacer dieta así. No. La harina, no sé si dieron cuenta, pero la harina golpea la puerta donde estoy. Estaba sacando cuenta y números. Sí. Pero bueno, una de las formas que pueden ayudarnos también es entrando a la Cocho Tienda y viendo las cosas lindas que tenemos para vender. Una de las cosas que también nos ayuda y sustentamos el viaje es con la venta de los cuellitos buff que tenemos, que es el modelo Malvina, el modelo Rutas y el modelo Acocho. Ya que está, le metimos la puli nuestra. Pobrecita, mi herida de guerra vuelve herida. ¿Qué va a hacer? Muchas batallas tiene. Y eso tiene un costo. Ahí queda la IBR. Mañana será otro día y veremos cómo sigue esta historia.
día, gente linda, nuevo día. Habían dado lluvia para la noche, pero no llovió absolutamente nada. Bueno, ¿cómo hacemos? Porque hoy es sábado. Lizzy, quien me revisó la moto, me pasó el número del tornero. Hola Pablo, muy buenos días, ¿cómo estás? Necesito hacerte una consulta. Necesito hacer un trabajo para una moto en una llanta, donde el problema que tiene la llanta trasera de la moto es que donde va el rodamiento, donde apoya el rodamiento, está gastado. No sé si hoy trabajás, porque hoy es sábado, pero bueno, espero tu respuesta. Si es que hoy trabajás, yo te llevaría la rueda para que podamos ver el problema ahí en tu taller. No creo que hoy trabajen, hoy es sábado. Y el otro, le voy a mandar un mensaje a Joaquín, porque ayer estuvimos mirando precios de los barrales y yo me acordé que los amigos de Córdoba Motos, ellos tienen muchos repuestos, así que le voy a mandar un video a Joaquín. Joaquín, amigo, ¿cómo va todo por ahí? ¿Cómo anda Córdoba? Escuchame, mirá cómo tenemos la IBR tapada. Tenemos un problemita. Tenemos los barrales gastados. Ayer volvió del taller la moto porque tenemos problemas con los rulemanes, con los rodamientos, pero el tema que no puedo solucionar es esto. Yo tenía este barral perdiendo aceite, el mecánico lo desarmó y se encontró con que todos los barrales están todos rayados. Y que nada, que si vuelve a cambiar los retenes va a volver a perder líquido, vamos a volver al principio. Vos tendrás barrales que arranca el sábado. Y si no vieron los videos anteriores, nosotros estamos parando acá en el hospedaje de Andy, el 64 Viva, donde estamos colaborando, dando una devolución por la estadía, por tener la IBR, por permitirnos estar acá. Entonces estamos trabajando, dando una mano en lo que podamos. Acá está la chata que se recalentó, acá está el frente, las rosas podadas, ahí esa planta no es un libustrín, no sé qué será, son unos palitos por ahora. Y hoy nos toca limpieza adentro, ya que los huéspedes se fueron a hacer tours, pues aprovechamos para limpiar. Se hace una limpieza siempre, todos los días, de forma general. El lugar cuenta con 2 baños. Esta es una cocina. La otra cocina. Una sala de estar. Sole, buen día. Buen día. Y acá tenemos también otro espacio en común. Acá donde mayormente yo me pongo a trabajar, a editar. Acá donde se desayuna, está para prepararte desayuno, café, té. Y acá están las habitaciones, donde acá tenemos otro baño, que ayer le estuve dando una mano a Andy a arreglar el extractor. Buen día. Buen día. Hoy toca chamba. Hoy toca chamba, vamos a limpiar. Chamba igual a trabajo. A trabajo. Porque por ahí después hay algunos que no entienden. Bueno, y estas son las habitaciones, ya que está las mostramos. Son habitaciones compartidas, cuatro camas. Cada cama tiene su número con su locker y acá le ponen un candadito. No, mirá lo que es esto. Está buenísimo porque vos tenés tu Sí. carga para 220, tu luz. Son las cortinas blackout. Blackout. Entonces lo que te da esto, y acá tiene un abrojo, lo que te da esto es mucha privacidad también dentro de lo que es la habitación. No, la carita. Ven, entonces, Pumbi, uno se acuesta, está Pancho en su espacio y la luz, te doy la técnica. Pingui, este dedito ninja. Mirá qué vista tenemos del Calafate. Increíble, se ve todo súper nevado y se ve bien azul, lo que está nubladito, los colores se ven bien azules, las montañitas. Y este es el cañadón del Calafate, que lleva el nombre por el río que se llama Río El Calafate. La intención no era grabar, era recorrer. Por primera vez hacer un recorrido sin grabar, sin trabajar, pero es inevitable. Así que vamos a ver cómo sale con el celular. Está muy lindo. Mirá lo que No, es bueno, paisaje.
el fondo que tenés ahí atrás, mirá. Ay, sí, no. Mirá, mirá lo que es eso. Y allá lo tenemos al Andy, al guía. Toma, que toma. Sí, mucho, Hey. mucho cantar, ahora hay que cruzar por las piedritas. No, es que estaba más bajo el río. ¿Sabés que nos vamos a caer adentro del agua, no? Sí. Pero por ahí, mirá, por esa, y después ahí. Señora, Dale. ahora. Después me dejo de... ¡Vamos! Vamos, mi cabra de montaña. Uy, ay, se me va el pie. Ramita, ven a mí. Ahí estamos. Bien, todavía son pendejos, ¿eh? ¿Viste? Los 40 no son nada, amigo. ¿O no, señora? No sé. Miren esta. Qué bonitas las formaciones y extrañas que tienen, ¿no? Mirá, como un techo tienen. Pero me da la sensación a mí, a ver Andy si tengo razón o no, ¿tiene mezcla de arenita? Te discute. Piedras y arenita, parece mucha... Sí, como lo o sea, que encontramos en la costa, por ejemplo, en el Cóndor, en toda la parte del Cóndor, había como mezcla de arenita y piedras. Bueno, si te das cuenta, esto no. Tiene hasta formaciones, miren, como unos granitos, como unas pelotitas tiene ahí. Miren. El agua súper cristalina. ¡Ay, atravía las extensiones! ¡Eso es una nutria! ¡Es una colita! Miren los huecos que tiene la formación rocosa y miren esto. Una caverna. Cómo va socavando el agua, va haciendo el trabajo con el tiempo. Y bueno, muchos calefatenses en época de verano vienen a meterse acá para refrescarse. Sí, a dejar su marca también. Sí, bueno, escriben ahí No, son pinturas rupestres. pintura rupestre, Pinturas claro. rupestres. 2024. Ojo. Sí. Es muy lindo este trekking, un lugar totalmente escondido para nosotros. Miren lo que es muy pero muy bonito. Sin dudas un contraste totalmente diferente para todos los que vienen a conocer la ciudad de Calafate y obviamente la mayoría creo que deben venir a conocer el Parque Nacional de los Glaciares, el Glaciar Perito Moreno. Hacer este trekking está muy bueno porque es un paisaje muy distinto. Y allá a lo lejos se puede ver algo de nieve que queda en la cima de las montañas. Lo habíamos perdido, Landy, mirá, ya está comiendo. No, ya está. Ustedes se perdieron. Yo vine acá. Tuvimos que dar toda la vuelta, hola. No venían. Bueno, Me dio hambre. yo creo que este es el lugar indicado para tomar mate y comer unos sanguchitos porque ya van a ser las 4 de la tarde, está bajando el sol y tenemos que volver sí o sí para la ciudad. Supuestamente no. Mejor dicho, al final del recorrido hay una cascada, pero en este día no vamos a llegar, porque tenemos que volver. Tenemos que armar más temprano y bueno, lo bueno es que ya conocemos un gran porcentaje del camino, así que calculo Sí, que porque esta son parte varios kilómetros, ¿no? la vamos a Ya voy hacer un poco de bateo comiendo. Te voy a enfocar más, todavía haces uno. Está a uno, no me acuerdo los kilometrajes, eso sí. Sí. Creo que no estamos ni en la tercera parte de lo que tenemos que avanzar para la cascada. Podemos llegar ahora, pero al volver nos agarra la noche. Cortando el pan con una tarjeta de crédito. Vos sí que tenés la tarjeta de crédito afilada. ¿Viste? Mirá, limpito. ¿De qué están hablando? Que va a abrir el paquete, no trajimos cuchillo, nada, nos olvidamos con los dientes. Y me dice, yo arriesgo los dientes, yo no, porque me lo acomodé no hace tanto. Después del accidente en moto. Después del accidente en Comodoro, entonces tengo que cuidar el dientito, no puedo andar abriendo. Mira los paquetes estos que son durísimos.
ha caído la noche en la City. Qué bueno que estuvo el recorrido ahí por el arroyo. Queda pendiente lo de la cascada, de llegar a la cascada. No sabemos si lo vamos a hacer, es un trecho bastante largo. Nos faltan bastantes kilómetros por serpentear entre el arroyo. Bueno, novedades con respecto al IBR. No tuvimos respuesta del tornero, lo llamé, no me contestó. Y Joaquín de Córdoba Moto tampoco, estamos asados y es entendible que bueno, que no estén trabajando. No nos queda otra que esperar hasta el lunes, que es día hábil. A pesar de lo que está pasando, que se pudra todo, dijimos con la flaca, estamos yendo a comer un cordero patagónico. Por fin lo vamos a probar. Llegó el día que vamos a probar el famoso cordero. Importante que tenemos que aprovechar las promociones, que claro, en temporada baja. Estamos en temporada baja, entonces sí, todo está a un precio un poco más bajo. Miren, acá ya se ve uno ahí chiquitito. Esto tiene una pinta tremenda. Bueno, ya habíamos hecho un recorrido en un video anterior que lo pueden ir a ver, se lo dejo acá arriba, de los diferentes precios, obviamente recalcando en temporada baja. Cocho, nos van a echar. Vos sabés que vamos a entrar, vamos a pasar por la puerta y van a decir, se ha detectado un virus. Cordero con guarnición, 32.000 pesos para 2 personas. El lugar todo muy lindo. Hola, buenas noches. Está muy bonito el lugar. Muy bonito el lugar, les voy a mostrar. Está súper cálido, muy calentito. Bueno, y allá tenemos la parte del fueguingui. Agua mineral está unos 3.000 pesos. Agua con gas 3.000. Jarra de limonada con menta y jengibre y soda 8.000. Pinta, acá tenés cerveza. Pinta de medio litro, 6.500. Vos que querías cerveza. La Patagonia está 9.000. Bueno, a ver, un vino. Polígonos Paraje, 110.000 pesos una. Domiciano Gran Reserva, 52.000. Bueno, 46, 55, 76, 44, 68. ¿Este de 110.000 pesos una botella? Sí, está barato. ¿Sabes la nafta que le pongo al IBR? No, todos estos cubiertos son para mí. Sí. ¿Todo esto? Sí. ¿Por qué 2 cuchillos? Porque esta es entrada, este es principal. Para entrarla aquí en esto. Acostumbrados a comer con el tramontina ahí adentro de la carpa, el arroz con atún. Imagínate tener todo esto acá arriba. En esta nos trajeron el agua. Me siento como que estoy tomando un vino acá yo. ¿Cuánto brillo, señora? Sí, hasta usted está brillando, pero es porque se bañó. Eso hace el champú y el jabón. Ténganlo en cuenta. Un lugar ahí, tengo la panera y una mayonesa de perejil por si la quieren probar. Che, vamos a brindar. Dice que no se brinda con agua. Eso lo inventó el que vende el alcohol. No, olvidate. Claro, sí, olvidate. Chicos, gracias por todo. ¿Cómo está esa agua? Porque no vas a tomar agua de esta otra vez. Esto está calentito, ya te digo. Pero ¿Levantaste el dedo para tomar agua? Obvio. ¿Cómo es? Arriba, fuerte, ojo. Ahí. Que no decaiga, mamá. Terraza, terraza. No le entendí mucho lo que está decorado, por estos son diferentes ingredientes. ¿Y está caliente el plato? Está caliente. Está caliente. Está caliente el plato. ¿Vos me entendés que el plato está caliente? Vos miren, en la carpa no me calentás el plato. El plato de melanina. Claro. No se vayan a quemar, que está todo caliente. Escuchen el ruido. Está chupando el plato. Porque quiero probar la salsa sola. Esta que es salsa Malbec. Sí. Está increíble. Tanta fama que tiene. Sí. Sí. Es muy rico. Es muy rico. A ver, ¿qué onda, güey? Ah, casi tiro todo. Suspende los barrales. Qué bueno que está. Para cerrar la noche, miren lo que nos han traído de cortesía. Un champucito. Vamos, perris. Un brindis. El dedito, por favor. Qué rico que estuvo todo y obviamente no pudimos terminar todo lo que nos dieron, así que
No hubo vergüenza y pedimos que nos los embolsen lo que sobra, hasta el pancito nos llevamos. Pero claro, si uno lo paga, tiene derecho a llevárselo. Olvídate. Muy linda atención, todos muy simpáticos. La verdad que sí. Llegó el lunes. Voy a sacar la rueda trasera porque ya estamos al lunes. El tornero no me contesta, así que me voy a tirar el lance de ir con la rueda hasta el taller. Si lo llamo por teléfono, capaz que me patee. O sea, si lo vuelvo a llamar y me atiende, capaz que me patee el turno. A cambio, si le llego con la rueda, al menos se la dejo. Claro, es el único tornero en Calafate, por lo cual... Sí, todos estos días Si alguien es tornero y quiere traer todo el trabajo acá... a desarmar. Día nubladito en el Calafate. Rueda afuera, los manchones se lo colocamos nuevo. Y el problema está acá, esto. Ahí se alcanza a ver el movimiento que tiene. Miren. Camarógrafo y todo tengo. Espero que esté este hombre, hola. ¿Vos lo conocés? No. La famosa subida del otro día cuando vinimos a buscar la moto al taller, ahora en camioneta. Hay que acelerar acá. En nieve esta parte la cierran, me dijo, Sí, puede ser, ¿no? Sí, la cierran. ¿La cierran porque es por acumulación de nieve o por hielo? ¿Hielo? Pavada de paisaje tiene el tornero donde trabaja. Oh, esto tiene una pinta de estar cerrado. Sí. Ah, no, está abierto el portón ahí. A ver si tengo suerte. Acá hay un auto afuera y el portón está abierto. A ver. Buen día. Hay perros. Ay, sí, mirá qué pedazo de perros que hay. Mejor me voy para aquel lado a ver si llegan a salir los perros estos. Voy a llamar. No funcionó la táctica de venir hasta acá. ¿Así vamos a arrancar el lunes? ¿Me está llamando? ¿Qué pasó? ¿No tenés crédito? Sí, hola, ¿cómo no? Sí, tengo crédito. Pero no suena. No nos vamos mal del Calafate. No, me ¿Necesitas parece. empleado? ¿Viste que te dije diciembre? ¿Necesitas empleado fijo? De vuelta en el hostel. Estaba pensando que si ahora para la tarde que vamos a ir nuevamente a la tornería no me responde, Andy me decía que lo ideal sería mandarlas a algún lugar a que lo hagan. Y se me ocurrió a Río Gallegos, que ahí tengo a Mario, que es la familia que nos pegó cuando estuvimos en Río Gallegos. Y bueno, de acá estamos a unos 300 kilómetros, obviamente la mandamos por encomienda a la rueda y que lo arreglen allá. Plan B, si el tornero de acá no lo encontramos o no nos puede hacer el trabajo. Vamos a aprovechar que la moto está así media desarmada, que estoy teniendo problema con el cargador, que esto para mí es una herramienta fundamental, que es el cargador este USB. Yo de acá cargo el celular, que lo uso como GPS, también las camaritas, y me estaba fallando. ¿Vos tenés el interruptor? Está... Sí, se enciende de acá. Uno de 5 a 2.1, los dos son de 5 a 2.1. A ver, prendelo. Puede tener la batería baja porque, bueno, ese tiempo está parada por 5.9. Supera el voltaje, pero tendría que ser como 12 o 13 de voltaje. Pero está bien, está bien. Entonces son los cables que ya están viejos que uso. Entonces. Puede ser que los cables estén... Puede ser, ¿no? Sí, puede ser que los cables estén... Es lo que te decía la otra vez, habría que desarmar y ver el cable, ¿viste? Porque capaz alguno... Sí, tiene justo el mismo voltaje. Bueno, entonces esto está bien. Sí. Yo porque a veces el conector está bien. Voy conectando y desconectando los cables andando y le hago fuerza, por eso está bien, está rígido puesto esto, por ese motivo, pero bueno, entonces debe ser el cable. Igual tendría que ser un poquito superior el voltaje porque estamos hablando de 2 tomas. Viniste preparado con todo. ¿Viste? Mirá. 5.25. 5.25, ¿está bien? Y claro, vos viste el otro era 5.02, 06, 07. ¿Entendés? Por eso que te dije, mínimo tendría que ser 12. Y no, tiene una pérdida ahí.
tiene una caída. ¿Y eso debido a qué puede ser? Y puede ser que o esté desoldado los filamentos, que puede ser por la vibración, se puede desoldar. El día más ventoso, ¿a vos se te ocurre salir en bicicleta en la Patagonia, acá en el Calafate? Toda la semana para salir que no había nada de viento. Mirá, el día más ventoso. Pero se levantó último momento y ya teníamos los planes. Estábamos buscando un lugar con reparo, pero bueno, no lo podemos encontrar. Uy, cómo le están rompiendo la bola al pobre caballo. Mirá, ¡ay! Se enojó la señora. ¡Ay! Sí, en realidad sí. Pobre animal. Pobrecito, ahí está. No, pero aparte de que le encaró como para... Sí, igual a donde la muerde el caballo se va a defender, Se va a olvídate. defender, pero pobre... Bueno, no puedo. Mucha bici, vamos a tomar mate afuera, al aire libre, para aprovechar acá el Calafate, pero no se aguantaron el viento la señora, ¿y qué pasó? No. Salió budín casero. Te juro que hoy tenía muchas ganas de la naturaleza, tenía muchas ganas. En la mochila nos llevamos el termo, sanguchito, todo, pero bueno, no, la Pachamama no quiso. Segundo intento. Vamos a ver si encontramos al dichoso y famoso tornero del Calafate. ¿Tendremos suerte esta vez? Bendita tornería. Esto está igual que cuando vinimos hoy. Está recontra cerrado esto, che. Pero bueno, hay vehículos acá y veo gente. A ver. Permiso. Hola, buenas tardes. Te molesto con una consulta, vos sos acá. ¿Tenés idea de la tornería? ¿Si abre? ¿O qué horarios tiene? El pelado está trabajando o está en licencia. El lunes de la semana que viene. El lunes de la semana que viene. Bueno, listo. Dale. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. No sé si se escuchó. Hoy es lunes. Vendría supuestamente el próximo lunes. Dios. No, amigo. Ay, me dijeron que viene recién el próximo lunes. Una semana. Una semana. No, la termino mandando la Mandar cuenta. regación. Sí. Mañana. Mandar regación, nomás la bosta, pues. Mala noticia con lo del tornero, pero tomamos una decisión. Vamos a esperar a que venga el tornero acá a la ciudad y le vamos a llevar la rueda para ver qué nos dice. Pero igual la idea de poder llevar la rueda, mejor dicho, de mandar la rueda hacia Río Gallegos es como plan B. Pero no todo es mala noticia, nos contestó Joaquín de Córdoba Motos. Barrales para la IBR. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? En Red Core, muy recomendable. Buen precio, buena calidad, tengo para la IBR. En general, bueno, toda la marca de Red Core, ya saben, muy recomendable, a buen precio. ¿Algo más? Listo, lo despacho. Estamos chocho a cocho, tenemos barrales. Una cosa menos, ya nos quedamos muchísimo más tranquilos con el tema de los barrales. Gracias, chicos de Córdoba Moto. Y contarles también que muchos
ya están enterados de todas las cosas que va pasando con la IBR. Tienen como un adelanto que son los miembros del canal, a los cuales le agradecemos un montonazo por ser miembro del canal. Y bueno, si querés ser parte de los miembros del canal y tener información adelantada de lo que nos va pasando, en este caso lo que va pasando con la IBR, link en la descripción de este video. Ahí está el link para que te puedas convertir en miembro. Así está la IBR. Yo creo que ha sido demasiado durante todos estos días. Dijimos, va a estar un tiempito así al aire libre, entonces vamos a taparla muchísimo mejor porque nada, tenemos unos cuantos días que esperar y después veremos qué pasa, vamos a ir viendo. Quiero andar en la IBR, por favor. Sí, se está como extendiendo mucho, te diría. Ha sido demasiado todo esto. Sí. Agradecerle por estar del otro lado como siempre. Y recordarles que a Cocho los queremos mucho. Lo queremos mucho, pero mucho. Y que nos estamos viendo, ¿dónde? En un próximo video, perdidos por Argentina sin el IBR. ¿Seguirá con un palo en el traste la IBR? No.